Bienvenidos a su programa familiar, El Dilema del Tranvía. Como siempre y en varias ocasiones pasadas, repasaremos cuáles son las implicaciones vistas desde enfoques quizás algunas veces utilitaristas y en contraste con algunas consideraciones que podríamos hacer. De nuevo, este somos nosotros. Y al cambiar esta palanca cambiaremos también el curso del tranvía de ir hacia la naturaleza de asesinar a 5 individuos y al final asesinaremos solo a uno. Ahora bien, la palabra asesinar es un poco fuerte, ya que no estamos per se actuando sobre la muerte de estas personas, es decir, no directamente. No obstante, sí hay una situación indirecta, y es debatible si nosotros podríamos ser considerados como asesinos o no. De algo que no podemos huir es que en este caso tenemos una responsabilidad moral y debemos elegir. Usualmente, si nos presentan este problema y no hay mayores implicaciones, probablemente todos decidiríamos volcar el tranvía a pasar por esta vía, así acabando la vida de una sola persona y salvándola de 5, es decir, un enfoque utilitarista. Pero en el episodio de hoy les tenemos un dilema algo más interesante. Hay un pequeño plot twist, y es que las 5 personas que están del otro lado del tranvía todos quieren eutanasia. Uno tiene depresión severa, una tiene psicosis irreversible e intratable, una tiene daño cerebral y ya no es capaz de comunicarse de forma asertiva y tampoco puede expresar ninguna emoción realmente. Otro está en fase de cáncer terminal y finalmente tenemos un individuo cuadripléjico. En este caso, ¿no es acaso mejor dejar que el tranvía siga su curso y que termine con su vida si de todos modos ellos ya están eligiendo no desearla? Este es el problema que nos compete el día de hoy. Y para eso es necesario preguntarnos qué es la eutanasia, cómo definimos lo que es una vida digna, qué deberíamos hacer en este caso. ¿El argumento utilitario debería poder más que nuestra noción moral inmediata y salvar a esas 5 personas aún en contra de su voluntad? ¿Por qué no comenzamos preguntándonos desde cuándo no somos dueños de nuestra propia vida? Y con esto me refiero a en qué momento nosotros como sociedad pusimos un precio a decir, no, no es posible que tú decidas sobre si quieres seguir viviendo o no. Bueno, como en más de un rubro, la cultura hegemónica occidental ha sometido a distintos filtros morales muchos aspectos de la cultura humana. La muerte, la familia, la sexualidad o el trabajo, entre muchos otros. Muchas otras culturas han tenido, por supuesto, distintas relaciones con la muerte. Tenemos culturas que llegaban a sacrificarse voluntariamente y lo consideraban un honor, y algunos otros que conservaban y creían que al conservar podían reencarnar sus seres queridos, como los casos de momificación. En el caso de la Grecia antigua, la vida y la muerte se trataban con juicios muy distintos. Ya teníamos a Cicerón que decía que la eutanasia es una muerte digna, y Platón, ahora abogando desde la vida digna, decía que se le podría permitir morir a aquellos que no fuesen sanos de cuerpo. Aún así, dentro de esta época incluso, también encontrábamos enfoques distintos. Hipócrates dijo que no podía serle permitido a los médicos administrar la eutanasia y ni siquiera pensar en asistir suicidios. Ya sabemos que Hipócrates hizo el juramento que todos los médicos hacen al final de su carrera. Y es aquel que dice que debe protegerse la vida por encima de todo. Esto suena un poco a una conclusión kantiana en el sentido de que está poniendo por encima un principio por el que está dispuesto a descartar cualquier otro y cualquier otra situación interna. Ahora, en la Edad Media es donde podemos encontrar la respuesta a la pregunta anterior. ¿Cuándo fue que nosotros nos convertimos en segundos personajes en torno a decidir sobre nuestra propia vida? Y eso ocurre cuando el catolicismo entró en la imagen. Una vez que el catolicismo entra, nosotros no somos dueños de nuestra vida y es un pecado poder elegir qué hacer con ella, ya que se nos fue dada como regalo por un Dios sobrenatural. En ese caso, es cuando toda la sociedad comienza a ver la eutanasia como algo fundamentalmente erróneo y no debería dársele cabida. Como sabemos, la sociedad avanza
Y así llegamos a las épocas modernas. En la modernidad tenemos, por ejemplo, desde del siglo de 1600, que Francis Bacon ya decía que la medicina debe estar por encima de la religión, refiriéndose a que un médico es aquel que debe determinar si una persona puede seguir viviendo o no, y no tiene nada que ver con factores religiosos. Él decidirá si la persona puede recuperarse y en caso contrario, tendrá también la facultad de administrarle una muerte digna. Pero, ¿cómo definimos lo que es una vida digna o una muerte digna? Bueno, en mi opinión, esto es fundamentalmente un problema del individuo. Él debe decidir si para él vale la pena vivir, y nosotros como sociedad tenemos que apoyarlo para intentar encontrarle sentido a esa vida también. Aquí me gustaría citar el refrán africano: se requiere una aldea para criar un niño. Y es que no solo un niño, sino también para criar almas sanas. Y por almas no me refiero a nada espiritual, sino mentes. Se requiere de muchas interacciones con otras personas para poder encontrar también un sentido en ocasiones. Y así, por ejemplo, la persona deprimida quizás podría cambiar. Pero en el caso de una persona con cáncer terminal, la situación es radicalmente distinta y los dolores quizás no se lo van a permitir. Finalmente, y sobre esta legislación, me gustaría comentar sobre el boletín Legalizar la eutanasia permitiría evitar abusos, de Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética, que tiene una gran formación filosófica. Bueno, en este caso ella argumenta que me gusta mucho su argumento debido a que trata de una forma similar el problema a como muchas veces se trata el aborto. Es decir, si no se regula este proceso, probablemente mucha gente acuda a él de forma clandestina. Y en estos casos pueden existir varios abusos de poder, tanto económicos como violaciones a los derechos humanos. Es necesario que uno tenga la noción de que la eutanasia es más bien una noción de compasión hacia la persona enferma. En muchos de estos casos, la persona que la solicita ya no tiene solución a los dolores que se le están presentando y no hay tratamiento que los vaya a minorar. Es por eso que lo están buscando. En casos en los que otras personas si no tengan estos dolores tan intensos y por ejemplo sean nociones de facultad mental como depresión severa, es posible encontrarles ayuda y orientarlas hasta que ellas finalmente logren ver una salida o por lo contrario decidan terminarla, pero siempre teniendo la posibilidad de una vía legal, siempre, siempre, siempre. En caso también ella comenta de que no exista la posibilidad de que la persona comunique sus deseos, existe la voluntad anticipada. Es necesario que esto entre en tema de todos nosotros para que así todos tengamos claro qué es para nosotros morir y vivir dignamente.